Quisiera que usted se ubique ahí en Romanos capítulo 8 y permítame decirle que este versículo, que muchas veces nosotros lo sabemos de memoria, una gran mayoría de personas se lo saben de memoria, aún gente inconversa se la sabe de memoria, y dice, bueno, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y ese es como un cliché, se vuelve como un cliché. Pero permítame decirle que ese versículo donde está ubicado es como si uno estuviera agarrado de las dos manos y mira hacia un lado y se siente seguro de quien le tiene agarrado la mano o de donde está agarrada la mano, y si mira hacia el otro lado es como si también supiera que está firme en lo que realmente, de lo que está agarrado, de lo que está cogido. Para que me comprenda mejor, este versículo, este solo versículo, el versículo 28, resume todo el capítulo de Romanos 8, desde el versículo 1 hasta el 27. Y sustenta desde el versículo 29 hasta el 39, donde termina ese capítulo, para que me lo comprenda mejor. Este versículo, él mismo prepara y en alguna forma se asemeja a la gran culminación, como ya lo mencioné, que encontramos ahí entre el versículo 37 al 39. Es decir, para que lo podamos ver mejor, no se puede ser totalmente comprendido este capítulo 8, este versículo 28, a menos que sea a la luz de los versículos 1 al 27. Es decir, si yo no tengo claro lo que declara, valga la redundancia, la escritura entre el versículo 1 y el 27, nunca voy a poder comprender Romanos 8:28. Tal vez me lo puedo llegar a saber de memoria. Tal vez puedo llegar a ser, y discúlpeme, no pretendo ofenderlo, como un lorito que lo repite, pero sin entender lo que significa realmente. Este versículo extrae una conclusión, en realidad una conclusión muy consoladora. Y Pablo lo que ha hecho es que ha demostrado que para todos los que están en Cristo Jesús ya no hay una condenación, y nos lo dice entre el versículo 1 y el versículo 8, si usted lo puede leer después. Entender que Pablo lo que está describiendo aquí es que los creyentes son morada del Espíritu que aún resucitará sus cuerpos gloriosamente, entre los versículos 9 al 11. Y Pablo está recordándole a estos creyentes que ellos han recibido la seguridad de ser hijos de Dios y como tales sus herederos. Y lo encontramos entre los versículos 14 al 16. Pero también nos deja ver algo maravilloso. Y es que sin importar la situación, la circunstancia que esté viviendo ese verdadero creyente, su sufrimiento por el Señor Jesucristo, digámoslo así, y por su causa, significa realmente que algún día ellos compartirán de su gloria, una gloria tan maravillosa que en comparación con ella las dificultades se desvanecen de la nada. Observa el versículo 18 si tienes el texto abierto. Pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es decir, hay una esperanza, tenemos esperanza. ¿Para quiénes? Para los verdaderos creyentes. ¿Y por qué? Porque ellos vivirán en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra que fielmente están anhelando, y como bien lo dice su palabra, con sus gemidos, como dice Pablo en toda la creación, que la creación está gimiendo, versículos 19 al 22. Y que ellos mismos también, los creyentes, gimen mientras esperan ansiosamente su adopción, que nos lo declara en los versículos 23 al 25. Y el Espíritu siempre intercede por ellos. ¿Por quiénes? Por los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios, de modo que dicha intercesión, acompañada de gemidos indecibles, será sin duda efectiva. Y está entre los versículos 26 al 27. Es decir, así es que nos lleva para pararnos en el versículo 28, algo maravilloso. Pero lo interesante de este texto bíblico es que Pablo no está expresando sus intenciones
o sus opiniones personales, sino que está exponiendo realmente la verdad inerrante de la palabra de Dios. Es decir, lo que Pablo está declarando aquí es una verdad con profundidad, es una verdad absoluta, es una verdad y una realidad para el creyente, para el verdadero creyente. Y aquí el canal de la revelación de Dios no es Pablo el hombre, sino Pablo el apóstol. Es decir, el que continuamente está declarando la verdad que ha recibido de parte del Espíritu Santo. Es un nombre utilizado por Dios. Por lo tanto, lo que él está afirmando, lo afirma con la autoridad de Dios, con el respaldo de Dios. Es la autoridad de Dios misma que nosotros como creyentes en Jesucristo conocemos. Y ahí es cuando conecta el versículo 28, si usted mira el texto, que Pablo dice, y sabemos. Y sabemos. Y ahí es donde Pablo conecta realmente la intención de mostrar qué significa el sabemos. Y aquí quisiera parar por un momento y hacerle una pregunta a ustedes como congregación, a ustedes como congregación. Y es que usted se quede con la pregunta ahí, y sabemos, ¿usted sabe de lo que estamos hablando? ¿Usted entiende de lo que estamos hablando? ¿Usted comprende lo que estamos hablando? Usted no solamente está escuchando, sino que usted entiende y usted dice, gracias Señor, porque puedo comprender realmente lo que tu palabra me está afirmando. Entonces cuando Pablo dice en el versículo 28, si tú vas en tu Biblia y lo miras, dice, y sabemos, ¿qué sabemos? Acompáñame en la lectura hasta el versículo 30 para entrar en el contexto. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es Romanos 8:28. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Acompáñeme en oración, por favor. Padre, gracias te damos, Rey de Gloria, por este tiempo, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor, y nuestro ruego es que en el poder y la dirección de tu Santo Espíritu nosotros podamos entender, podamos comprender, Señor, tu palabra, Señor, y como creyentes, nacidos de nuevo, podamos afianzarnos, Señor, en la certeza que Pablo hace de esta declaración, pero a la vez contemplando lo que ya ha dicho entre los versículos 1 al 27 y lo que posteriormente habla, especialmente en los versículos 37 al 39, de tal manera que tenga un efecto en nuestra vida, en la vida diaria, Señor, para determinar si nos vamos a comprometer como creyentes fieles y verdaderos en obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo declara la palabra sabemos, él lo que está haciendo es que por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestra vida esté viviendo, digámoslo así, o cualquier situación, estamos en las manos de Dios. Es decir, como cuando uno le dice a alguien, oye, mira, puedes tener en cuenta esto, ten presente esto, y la persona contesta, yo sé. Y uno a veces dice, pero si lo supieras, entonces no estarías haciendo lo que estás haciendo. O si lo supieras, no estarías actuando de esta manera. O no estarías preocupado de esta manera, ¿cierto? Entonces a veces ese yo sé es como un cliché. Y yo molesto a mi hermano cuando voy allá porque en inglés ellos contestan, I know. Y yo le digo, sí, yo sé que es I know, pero ¿y qué? No, yo tengo que realmente, si describo que yo sé, es porque eso es una verdad absoluta en mi vida, que es inquebrantable y que no me va a dejar mover realmente, a pesar de cualquier circunstancia. Y realmente debo saber
En ese conocimiento, como Pablo lo está diciendo acá, y sabemos por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestra vida, como ya lo mencioné, está en las manos de Dios y será usado divinamente, escúchalo bien, ¿por quién? Por el Señor. No solamente para manifestar su propia gloria, sino también para hacer una realidad nuestra bendición eterna. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la soberanía de Dios en el sufrimiento del creyente, este es sin duda uno de los títulos más densos y más retadores para la mente humana. ¿Por qué? Porque nos cuestionamos. Decimos y afirmamos que Dios es soberano. Decimos y afirmamos que Dios está sentado sobre su trono, que Dios está gobernando con poder y autoridad toda la creación, que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ante una situación de sufrimiento, nosotros queremos tener el control de las cosas. Y este es sin duda, como ya lo mencioné, uno de los títulos más difíciles, más densos y retadores en la mente humana. Pero a la vez es interesante, es que la palabra de Dios, en este caso este versículo que estamos mirando, nos ofrece el consuelo más sólido en la teología bíblica. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestra seguridad está acorde a lo que nosotros entendemos. Cuando nosotros actuamos de manera displicente, orgullosa, que es en bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestra propia manera de pensar, entonces nosotros estamos desconociendo la autoridad de la palabra. Usted escucha que yo cada domingo digo, esta es la santa, pura, limpia, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz, autoritativa palabra de Dios. Pero cuando yo salgo y obro de manera diferente a como la palabra me está diciendo, entonces yo borré todo fue a la caneca de la basura y solo se quedó en palabras. Como dicen por ahí, cuando uno está jugando con amigos, puro buche y plumas. No más, no hay más ahí. ¿Sí? Pero cuando nosotros unimos la soberanía de Dios con el sufrimiento del creyente, entonces, escúchalo bien, iglesia, dejamos de ver el dolor como un accidente caótico y lo que hacemos es que empezamos a verlo a través del lente del propósito divino de Dios. Y es por eso que vamos a ver cómo esta realidad se sostiene sobre tres pilares fundamentales bajo este texto bíblico. Primero, la certeza del creyente, y sabemos. Segundo, la operación de la providencia. Todas las cosas les ayudan o cooperan para bien. Y tercero, el carácter del creyente a los que aman a Dios. Como nos lo dice el versículo 28, a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Vamos a ver el primer punto, y el primero es la certeza realmente del creyente, y sabemos. Y esta es una expresión, como ya usted me ha escuchado, que tiene aquí el significado de podemos saber. Y ahí es cuando nosotros podemos verdaderamente decir, yo lo sé. Y no porque sea orgullo, sino verdaderamente porque eso es lo que yo estoy viviendo. Es lo que Pablo menciona acá. Eso es lo que le está transmitiendo a sus lectores, una seguridad. Pero trágicamente, lo contrario, muchos cristianos a través de la historia de la iglesia y también incluyendo a muchos en nuestros días, se niegan a creer que Dios verdaderamente está garantizando la seguridad eterna del creyente. Y esa resistencia, lastimosamente, está ligada a la creencia de que la salvación es un esfuerzo cooperativo entre el hombre y Dios. Y que aunque Dios realmente no va a fallar por su lado, el hombre sí puede fallar. Y ahí el sentido que tiene el hombre de inseguridad. Y usted y yo podemos caer en ello, sentirnos inseguros en un momento de nuestra salvación, si verdaderamente la tenemos. ¿Pero por qué? Porque equivocadamente estamos pensando de que hay algo que yo pueda hacer en esa salvación,
O como usted me ha escuchado que yo lo he mencionado, cuando digo que realmente pensamos que lo que yo hice bien, hoy yo leí la escritura, hoy yo tuve tiempos de oración, hoy yo me congregué, entonces Dios está contento conmigo. Pero el día que no lo puedo hacer, entonces Dios no está contento conmigo. Y entonces vivo todos los días sopesando lo que estoy haciendo para creer que tengo una relación con Dios o no. Pero eso no tiene sentido realmente. Puedo decir entonces que sin embargo la creencia de una salvación por parte de un Dios soberano solamente es la que nos va a conducir y va a producir una confianza en nosotros de que esa salvación es segura. ¿Por qué? Porque Dios, quien es el único responsable de ella, no va a fallar. Y eso tiene que ser una verdad absoluta en nuestra vida. Aún en cualquier situación que podamos llegar a tener, en cualquier caída, en cualquier circunstancia realmente. Y más allá de la consideración teológica, tenemos que ver es que Pablo lo que prácticamente está diciendo, lo que él está diciendo, lo que está mencionando, de que la verdad de la seguridad eterna nos ha sido claramente revelada por Dios. Eso fue lo que Pablo estaba centrado en eso. Él lo que quería era mencionar precisamente esa seguridad de esa salvación que había sido revelada, que era por la gracia de Dios. De tal manera que todos los creyentes, escúchenlo bien, son capaces de conocer con absoluta certeza el consuelo y la esperanza de esa realidad. Si sencillamente toman la palabra de Dios en serio y la creen sin reservas. Es decir, yo tengo que creer que este libro es verdad. Yo tengo que creer que esta es la palabra de Dios, que no es un libro común. Que cuando me siento, no me siento de forma religiosa para leerlo, para sentirme bien conmigo mismo, para que ojalá el pastor me estuviera viendo o otros hermanos líderes en la iglesia me vean y sepan que yo estoy leyendo aquí la palabra de Dios muy juicioso. No, no es eso. Es si yo tomo la palabra de Dios como la manera como Dios me habla a mí, lo que Dios me declara, si la tomo en serio y si creo sin reservas. Si verdaderamente se vuelve un absoluto en mi vida, de que todo lo que Dios está declarando, de mi condición, de mi necesidad de arrepentimiento, pero también de la gracia que me extiende al poner mi confianza, y mi esperanza en el Señor, entonces puedo afirmar esa salvación. ¿Y por qué? Porque realmente un hijo de Dios jamás tiene por qué estar temiendo ser como expulsado de la casa de Dios. Nunca puede estar pensando que Dios su Padre lo va a echar. Vivir con miedo, temer a que llegue a perder esa ciudadanía celestial como lo menciona el apóstol Pablo en Efesios. Que va a ser retirado de ese reino eterno de justicia. No, es una seguridad, es una confianza. Y me parece interesante cómo los puritanos enfatizaban eso que Pablo había afirmado. ¿Por qué? Esto que está diciendo. Cuando Pablo dice y sabemos. Porque en el caso de los puritanos ellos enfatizaban que Pablo no dice esperamos. No, ni tampoco ellos hacen afirmación de que Pablo no está diciendo deseamos. No, Pablo dice sabemos. Y ellos se ponían ahí junto a Pablo en esa declaración. Sabemos. No, es decir, no es una conjetura. Es una certeza basada en el carácter de Dios y en la veracidad de sus promesas. Es decir, las promesas de Dios son verdad, son reales y son para mí como creyente. Y yo desearía y anhelaría que tú pudieras contestar de la misma manera. Conozco las promesas de Dios y las he tomado para mi vida porque eso es lo que Dios me ha dado. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que vivamos conforme o de la manera digna
al llamado que Dios nos ha hecho. El creyente puede caminar por el mundo con pasos firmes. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios no es solo un misterio ciego, sino una ciencia divina ya revelada. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que pensar realmente que lo que Dios me ha permitido comprender y entender en su palabra me da firmeza, me da seguridad. Cuando yo actúo de manera diferente a como Dios está pidiendo y demandando en su palabra, es porque estoy desconociendo su palabra, la estoy ignorando, o tal vez en mi condición caída y pecaminosa puedo estar pensando de que yo soy más sabio que Dios. Sí, es interesante lo que Dios dice en cuanto al matrimonio, pero yo creo que puedo llevar mi matrimonio de esta manera. Sí, es interesante lo que Dios dice con respecto a congregarme y a ser un creyente, pero yo puedo pensar de esta manera. Esa es una manera, eso es una forma donde yo quiero decirle a Dios, ¿sabes qué? Tú estás diciendo eso, pero lo que yo estoy pensando está en relación contigo, pero me parece que es más interesante como yo lo estoy pensando. Y ahí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Necesitamos estar más atentos, realmente. Porque de lo contrario, entonces no podemos contestar como Pablo contestó, o afirmó, más bien. Y sabemos. Y ese saber, como ya lo he mencionado, es una certeza, una seguridad de conocimiento. Y eso nos conecta con la segunda base importante en este texto. Y es la operación de la providencia. ¿Cómo opera la providencia? Todas las cosas les ayudan o cooperan para bien. Y si usted mira el texto, realmente usted se dará cuenta que es la declaración que Pablo está haciendo ahí en el versículo 28. Todas las cosas les ayudan, ¿para qué? O cooperan para bien. ¿Y qué significa eso? Y aquí normalmente se maneja mucho error teológicamente, porque Pablo lo que está haciendo aquí es un énfasis en el hecho, escúchenlo bien, de que Dios mismo es quien se encarga de hacer que el bien llegue a su pueblo. Escúchalo bien. Es Dios mismo el que se encarga de que el bien llegue a su pueblo. Si en la manera como lo estoy diciendo yo, lo estoy mencionando, significa que hay uno, y ese es Dios, el que está sentado sobre su trono, gobernando y manejando y dirigiendo absolutamente todo, y llevando a que cualquier circunstancia sea para bien del creyente o de su pueblo. Y esta es una espléndida promesa que no se hace realidad, escúchalo bien, por medio de declaraciones impersonales, sino que se requiere la acción divina para cumplirse. Es decir, no se puede dar de manera individual. No es que la situación que tú vives, entonces esa es la que va a cooperar para bien. Y entonces la que yo vivo es la que me va a cooperar a mí para bien. No, es entender que el que está sentado en su trono, que está gobernando con poder y autoridad, va a hacer que esa situación en la vida como creyente, entonces sea para bien de sus hijos. Y el decreto de la seguridad de Dios se ejecuta en realidad por la obra de la gracia directa y personal de su Hijo Jesucristo. Y por supuesto, bajo el poder y la dirección de su Santo Espíritu. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, el autor de la carta a los Hebreos dice, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, todas las cosas abarcan todo en absoluto. No hay nada que esté fuera. No tiene características o límites determinantes. Ni este versículo, ni su contexto dan pie para restricciones o condiciones de algún tipo. No hay nada. Pablo lo que está diciendo acá es todas las cosas. Y cuando él dice todas las cosas, es todas las cosas. Es decir, todas las cosas abarcan todo en absoluto. Todas las cosas realmente
son incluso en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, nada que exista u ocurra en el cielo o en la tierra, como lo declaró Pablo en el versículo 39 de este mismo capítulo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos experimenten cosas que los pueden lastimar. Ojo a eso. Y esto es fundamental, porque hay veces creemos que si alguien está viviendo una situación difícil, que si alguien está pasando por un momento de adversidad, en lo primero que los que están alrededor piensan, lastimosamente de manera pecaminosa, es, ¿qué mal habrás hecho para que estés pasando por esa situación? ¡Wow! ¿En qué pecado estás? ¿Qué tienes oculto por ahí para que estés viviendo esa situación? Pero déjeme recordarle, y espero que usted lo entienda, que Pablo nos está diciendo que Dios está impidiendo que sus hijos experimenten cosas que no nos puedan lastimar. Es decir, por el contrario, nosotros entonces podemos pasar por momentos difíciles. Lo que más bien está certificando es que el Señor toma en sus manos todas las cosas, escúchalo bien, todo lo que permite que suceda a sus hijos amados. Es decir, para que me lo comprendas mejor, es cuando nosotros decimos, yo sé que en medio de esta situación, Dios está al control. Eso ya es diferente. Y eso es lo que me está certificando Pablo acá. Que Dios toma en sus manos todo lo que permite que suceda a sus hijos amados, aún las cosas peores. Y al final lo que hace es que las transforma en cosas para bendición. Usted recordará Génesis 50, cuando José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron que me iban a hacer mal a mí, pero Dios tomó ese mal y lo convirtió ¿en qué? En bien, en bendición. Y podemos sabernos ese texto, pero tal vez no veo las situaciones en mi vida como lo hizo con José. La pregunta no es por qué me estás permitiendo pasar esta situación, sino qué me quieres enseñar con esta situación, Señor. ¿Qué quieres formar en mi vida? ¿Qué quieres dejarme ver? Me parece que la gente utiliza mal el término cuando dice Dios me está probando, Dios te está probando. Dios no me tiene que probar, porque Dios es infinitamente sabio. Dios conoce absolutamente todo. Más bien, creo que Dios está permitiendo dejarme ver a mí, que tal vez no soy el creyente que yo creo ser, o que no tengo los fundamentos que yo creo tener. Y lo que quiere es precisamente llevarme a que yo entonces actúe de manera diferente. Pablo lo que está haciendo acá es que enseña la misma verdad en varias de sus cartas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 y 22, así que ninguno se gloríe en los hombres, amonestando a los creyentes en Corintios. Y luego continúa diciendo, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, dice Pablo. Y más adelante, quizás tal vez un año adelante, él le aseguró en otra carta, en 2 Corintios, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Es decir, entender de que todo Dios lo está llevando para su gloria. Y bien nos lo deja ver aquí en Romanos, que estamos estudiando en el capítulo 8, o que estoy exponiendo hoy, el versículo 28, pero mira el 32, es una de las mayores declaraciones más hermosas, cuando dice, el que no escatimó, el que no negó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Lo que podemos decir en otras palabras, o parafraseando más bien, es que si Dios entregó a su propio Hijo para salvarnos, siendo nosotros pecadores, ¿cómo no va a cuidar para que nosotros permanezcamos a su lado? Iglesia, no importa cuál sea nuestra situación,
No importa cuál sea nuestro sufrimiento. No importa cuál sea la persecución que estemos pasando. No importa cuántos fracasos tengamos en la lucha contra el pecado. Tal vez los que están a tu alrededor están mirando tu pecado, pero no importa cuántas veces fracases. No importa nuestro dolor. No importa en algún momento nuestra falta de fe. Tenemos es que pensar que en todas esas cosas, así como en todas las demás, escúchenlo bien, en todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial obrará para producir una victoria y bendición en último término. Es decir, Dios va a hacer que eso que es negativo sea de bendición para nuestra vida. Es decir, formar tal vez carácter en nuestra vida. Confrontarnos frente a nuestro pecado, a nuestra condición caída. Dejarnos ver el orgullo que tal vez nosotros tenemos. De nuestra soberanía, de nuestra altivez, de nuestra autosuficiencia. De tal vez, como hoy en día se le ha inculcado tanto a la mujer, a ser una mujer empoderada, a ser una mujer resiliente, gracias, y a quitar su mirada de Dios. Y tristemente veo en la iglesia muchas personas, cuando hablo de la iglesia estoy hablando de la iglesia en general, donde todos se congregan, pero cada uno va por su mundo. Y cada uno es autónomo, y cada uno es resiliente, y cada uno es empoderado. Pero somos cristianos. Pero sin embargo, lo hermoso de acá, de este texto, es que Pablo está diciendo todas las cosas, observen, todas las cosas, dice él, les ayudan o cooperan para bien. Y es interesante porque la palabra aquí, en esta traducción, es sunergeo en el griego, una palabra griega de la cual se deriva la moderna expresión sinergia, ¿sí? Que es la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor que, podríamos decir, y con frecuencia completamente diferente ¿a qué? La suma que resulta a partir de ese elemento actuando por separado. Es decir, como que todo se va juntando. Y es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que ver aquí es que debemos tener en cuenta, ¿sí?, que Dios siempre está actuando y llevando cada situación y cada circunstancia que se nos presente en nuestra vida personal. Dios va a hacer algo en bendición para nosotros. Y alguien puede decir, pero ¿cómo me vas a decir si hay un cáncer que ya está en estado terminal? ¿Cómo va a resultar en bendición? Bueno, si eres verdaderamente un hijo de Dios, vas a entender que tal vez Dios te quiere llevar más rápido a su presencia. La mayoría de gente lo ve en contrario. Se me va a acabar la vida. Ya voy a morir. No se imaginan cómo es esta situación de difícil y de dolorosa. Pero una persona que no tenga la perspectiva de la gloria eterna, no lo va a ver nunca de esa manera. Nunca va a pensar realmente que es el momento en que Dios está llevando nuestro cuerpo a un desgaste para prepararnos para ir a su presencia. Sino que pensamos más bien es, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Nadie sabe lo difícil que estoy pasando por esta situación. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Algunas personas interpretan mal este texto. En una de las versiones hay que tener cuidado que nos muestra y pareciera sugerir en su traducción que las cosas en sí mismas obran conjuntamente para producir el bien. Es decir, el cáncer que tú tienes, la enfermedad que tú tienes, el problema que tú tienes, va a ser para bien. Pero dejando ver como si esa situación que está viviendo es la que te va a llevar a el bien. Y no es esa situación. Escúchalo bien. No es esa circunstancia.
Es Dios el que va a tomar esa circunstancia para por medio de ella llevarla bien, para bendición en la vida del creyente. Me encanta como lo menciona la nueva versión internacional en el versículo 28. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. Voy a cortar ahí, porque es hermoso como lo declara el texto. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿Quién las dispone? Dios. ¿Qué sabemos? Que es Dios el que dispone todas las cosas para el bien. Ah, ok. ¿De quién? Vale la pregunta en el mismo texto. De los que lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y como Pablo ha dicho claramente al principio del versículo, obsérvenlo, es algo maravilloso porque Pablo dice, y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? En el versículo 28 ahí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el versículo 28? Sabemos, ¿qué sabemos? Que para los que aman a Dios, es decir, Dios dispone mediante su poder y su voluntad providenciales, que todas las cosas les ayuden a bien. Todas las cosas. ¿A quién? A los creyentes. No una sinergia espontánea, es decir, un poder impersonal de circunstancias y de acontecimientos en nuestra vida. Ay, no, maravilloso. Bueno, eso que estoy pasando, esa circunstancia es la que me va a llevar a mí a entender esta o tal situación, o a crecer en eso. No puedes mirar eso. Pensarlo de esa manera, ¿sabes qué? Es quitar la mirada del Rey de Gloria, del que gobierna con poder y autoridad. Y por eso cuando nosotros quitamos la mirada y miramos la situación y miramos la circunstancia, entonces buscamos una solución a esa circunstancia, a esa situación, en nuestras propias fuerzas, para quitarle la gloria a Dios. Esa es nuestra actitud tan pecaminosa. Corremos, vendemos lo que sea, ¿sí? Si a una persona está enferma, como lo vimos en Juan capítulo 5, ¿sí? Y le dijeron, estás enfermo, llevas 38 años ahí tirado, ve, levántate y tírate a esa piscina, así no baje nadie, pero es que el agua cuando se mueve, eso tiene poderes curativos, y la gente hace lo que sea. Pero un creyente no puede actuar de esa manera. Un creyente debe contestar, I know, no, en español, y sabemos, y lo sé. ¿Qué sabes? Que el Señor está sentado sobre su trono y que el Señor tiene el control de esta situación. No sé qué va a pasar. Bueno, pero mira, estás sin trabajo o tal cosa o tal, va a pasar esta circunstancia. Ok, el Señor sabe qué va a hacer. Es que te despidieron después de 20 años en la compañía. El Señor sabe. Algo quiere hacer conmigo. David, el rey David, dio testimonio de esa verdad maravillosa cuando exclamó en el Salmo 25:10. Escúchalo bien. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Qué hermoso me pareció a mí. Todas las sendas. Usted sabe que esta iglesia se llama Sendas de Gracia. Y David dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Y sabes una cosa, sin importar en qué senda nos encontremos. Bueno, usted está aquí en Sendas de Gracia. Pero sin importar en qué senda nos encontremos, el Señor siempre, escúchalo bien, siempre la convertirá en un camino de misericordia y de verdad para nosotros. Es una palabra de consuelo lo que Pablo está marcando acá, pero bajo un conocimiento de la palabra. No es que tú salgas aquí empoderado. Yo no estoy pretendiendo que te pares de esa silla y amén, aleluya, el Señor reina. No es eso. Esas son solo emociones. Esa es mentira en la vida de muchas personas. Esto no es de emociones. Esto es de un conocimiento, de una relación personal con Dios. Thomas Watson, un puritano, dividió de manera famosa todas estas cosas, las que estamos mirando acá, en este versículo, en dos grandes ejércitos que Dios pone a marchar a favor del cristiano.
Lo dividió de la siguiente manera. El primero dijo, hablando de todas estas cosas o todas las cosas para bien, las mejores cosas cooperan para bien. Y escribió, Dios usa sus propios atributos, su poder, sabiduría y bondad, sus promesas, sus oraciones las oraciones de la iglesia, la intercesión de Cristo y las disciplinas espirituales para nutrir y para bendecir el alma del creyente. Eso fue lo primero que hizo. Pero la segunda, las peores cosas cooperan para bien. Las primeras son las mejores cosas cooperan para bien. Y las segundas, las peores cosas cooperan para bien. Aquí radica, escribió él, el genio de la pastoral puritana. Dios es tan soberano que toma las armas del enemigo y las usa para sanar a sus hijos. Toma la aflicción y dice, es el horno que purifica el oro. La aflicción es el horno que purifica el oro. Los puritanos decían que la aflicción mata el orgullo, afloja nuestras raíces de este mundo y nos hace desear el cielo. Y terminó diciendo, la medicina puede ser amarga, pero el médico es sabio. Tomó la tentación y dijo, Dios la usa para que el creyente deje de confiar en sus propias fuerzas, se vuelva más vigilante en la oración y corra a refugiarse en Cristo. Y con respecto al pecado dijo, las caídas del creyente. Watson dijo, o aclara con extrema cautela, el pecado en sí mismo es veneno mortal. Sin embargo, cuando el verdadero creyente cae, Dios providencialmente sobrepasa ese mal para producir un bien. El cristiano se levanta más humilde, con menos confianza en su carne, más arrepentido y más maravillado de la gracia justificadora. Y aquí encontramos la tercera base en este versículo. Y es el carácter del creyente. El carácter del creyente. Tercero, el carácter del creyente. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Observa el texto y te darás cuenta que nos dice la palabra, los que aman a Dios, ¿sí? Los que aman a Dios, esto es, a los que son llamados. La parte secundaria de la parte A, valga la redundancia, y la parte C, cuando dice, esto es a los que son llamados. Esto es a los que son llamados. Es decir, los que aman son los que son llamados. Y la única condición que debe cumplirse en la promesa maravillosa de este versículo tiene que ver con la actitud de quienes la reciben. ¿Cuál es la actitud? ¿Una actitud de displicencia? ¿Una actitud de desinterés? ¿O por el contrario, una actitud de reverencia, de respeto, de maravillarse y de ver la gracia de Dios hermosa y preciosa? ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente a sus hijos que Dios promete obrar todas las cosas para bien. Es decir, esto no es para todo el mundo. Jamás le vayas a decir a alguien, a un inconverso, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No vayas a cometer ese error. Nunca le digas a una persona, Dios te ama, porque tú no sabes si realmente Dios ama a esa persona. Porque el amor de Dios se manifiesta solamente para aquellos a los que Dios, desde el pasado eterno, ha escogido y ha llamado. De la misma manera, nunca le vayas a decir a esa persona o a una persona que todas las cosas resultan para bien, a menos de que tú estés convencido de que es un hijo de Dios, de que es una persona nacida de nuevo, de que es una persona regenerada bajo el poder del Espíritu Santo, una persona que está siendo renovada en su entendimiento y que verdaderamente está llevando una adoración al Señor y una humillación constante y permanente de reconocimiento de su arrepentimiento por el pecado y su gratitud en sacrificio vivo para adorar al Señor. Si eso no se ve, quédate calmado, porque como te lo repito, es única y exclusivamente a los hijos que Dios promete
obrar todas estas cosas para bien. Y cuando la palabra nos está diciendo, y Pablo está declarando aquí, los que aman a Dios y los que son llamados, son dos de los muchos títulos o descripciones que el Nuevo Testamento nos hace y aplica a quienes, a los cristianos. Desde la perspectiva humana, nosotros somos los que amamos a Dios. ¿Sí? Los que aman a Dios. Nosotros somos, desde la perspectiva humana, somos los que amamos a Dios. Mientras que desde la perspectiva de Dios, nosotros somos los que son llamados. Él me llamó. ¿Sí? Y es interesante porque los puritanos eran rigurosos con el autoexamen en esta parte. Y ellos sabían que esta era una promesa que no era universal. ¿Sí? Tiene un candado, escúchalo bien, tiene un candado. Solo aplica a los que aman a Dios. Acuérdate de eso. Solo aplica para los que aman a Dios. Y continuó con Watson, Thomas Watson, este puritano. Watson ofrece algunas marcas para saber si tu amor es real. Y él dice, el que ama a Dios se la pasa meditando en Él. Sus pensamientos vuelan hacia Dios de manera natural, constantemente, permanentemente. Cualquier cosa que ve, la enfoca hacia Dios. Continúa diciendo, el que ama a Dios odia lo que Dios odia, el pecado. Y mira cómo tiene conexión lo que él está diciendo entre el punto 1 y el 2. Porque si sus pensamientos van a Dios, él debe estar diciendo, esto no le agrada a Dios como tal. O esto le agrada a Dios. ¿Sí? Y lo tercero que dice es que el que ama a Dios está dispuesto a sufrir por Él. Y encuentra su mayor deleite, no en los regalos de Dios, sino en Dios mismo. Es decir, no se goza en lo que Dios le está dando. Uy, es que el Señor me ama tanto y me ha dado tanto. No, sino que se goza en ese Señor maravilloso, en ese Dios hermoso y precioso. Y Pablo lo que hace aquí en esta porción precisamente es que describe a quienes reciben seguridad eterna como los que aman a Dios. Pero cuando uno entiende y comprende qué significa los que aman a Dios, por supuesto que recordamos que la Escritura nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. ¿Sí? Él nos amó primero. Yo no puedo amar a Dios si Él no me ha amado primero a mí. Pero para yo hacer una declaración de esas tendría que entonces contemplar qué significa el que Dios me haya amado primero a mí. Entonces vuelve y nos lleva, te das cuenta cuando Pablo dice, y sabemos, qué tremenda afirmación, y sabemos, yo sé que Dios me ama. Y yo puedo decir que yo amo a Dios porque sé cómo me ha amado a mí. Es decir, las personas redimidas aman a Dios de gracia, que les ha salvado, que les ha amado, que les ha perdonado, que a causa de su naturaleza pecaminosa y depravada, los no redimidos aborrecen a Dios, pero un redimido ama a Dios, lo anhela, lo desea constantemente, está en búsqueda de Él, quiere conocerle, sin importar qué clase de argumentos pueda tener. Realmente lo que quiere es que desea conocer al Señor. Y en el caso del Señor, cuando escogió a Israel, cuando hizo un pacto con Israel a través de Moisés, dejó clara esa distinción entre los que aman y los que le aborrecen. En los 10 mandamientos el Señor le dijo a su pueblo, no te inclinarás a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, ante los ojos de Dios existen únicamente 2 categorías
de seres humanos, los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. No hay términos medios, no hay matices de gris. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y es interesante que el Nuevo Testamento es igualmente claro en el sentido de quienes pertenecen a Dios, de los que aman a Dios. Porque el apóstol Pablo, precisamente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, él dijo, antes bien, como está escrito, recordándole a los corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y en esa misma carta, el capítulo 8, versículo 3, dijo, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es decir, si yo amo a Dios, es porque Dios me conoció primero. Porque eso está en base a lo que estamos hablando acá, que no hemos tocado esos textos, por supuesto. Porque los que de antemano conoció, versículo 29, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El apóstol Santiago dice en su carta, a quienes aman a Dios, esto es, los creyentes, les es prometida la corona eterna de vida del Señor. En Santiago 1:12. Y en Efesios capítulo 6, versículo 24, el apóstol Pablo se refiere a los cristianos como los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es decir, la fe salvadora, iglesia, involucra mucho más que simplemente reconocer a Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. La fe salvadora involucra mucho más que eso, que un simple reconocimiento de Dios. Recuerda que Santiago lo dijo, que hasta los demonios creen temblorosamente que Dios es uno y todopoderoso. Santiago 2:19. La fe verdadera realmente incluye una rendición completa de nuestro ser pecaminoso a Dios para recibir perdón a cambio. Y al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La primera marca de la fe salvadora es el amor de Dios. Es decir, se entiende. Hay una preocupación por conocer cómo me amaste, Dios. No es el amor del mundo. Estamos en ese dilema de que como cristianos revolvemos y entremezclamos el amor, la palabra amor, y creemos que es el amor del mundo. Pero es completamente diferente. Esta primera marca realmente de salvación, de una fe verdadera, realmente está en la búsqueda de entender, de comprender lo que es el que Dios me ha llamado. La salvación verdadera produce gente que ama a Dios, gente que desea conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 5:5 Pablo declara que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, hay un deseo de buscar a Dios. Hay un deseo completamente. No es por casualidad que Pablo coloque el amor en el primer lugar de la lista correspondiente al fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Cualquiera persona que se considera cristiana como mínimo se sabe el fruto del Espíritu, pero no es saberlo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. No es saberlo, es entenderlo. Es saber que cada parte de ese fruto está en Cristo Jesús. Y que al estar en Cristo Jesús, si el versículo 29 está diciendo que a los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, entonces cada persona, cada creyente nacido de nuevo en su fe de salvación, entonces va a buscar parecerse a quien tiene ese fruto de manera perfecta. ¿Y cómo se manifestó? Es lo que estamos estudiando en el discipulado de mujeres y de hombres. El amor a Dios se relaciona mucho con el perdón. ¿Por qué? Porque el creyente redimido no puede evitar ser agradecido por el perdón de la gracia de Dios sobre su vida. Es una gratitud permanente. Mira cómo está en relación con lo que Thomas Watson decía, que sus pensamientos siempre van a Dios.
Tengo que vivir agradecido con aquel que me salvó. Mi vida debe ser una ofrenda a los pies de Cristo permanente y constantemente. ¿Cómo sirvo a mi Señor? No es que me salvó y yo vivo mi vida como a mí me place, como a mí me parece. Es que vivo agradecido con aquel que me salvó. Acuérdate, si has ido a tu Biblia, en los evangelios, aquella mujer pecadora, la cual, sin lugar a dudas, nos dice la Escritura, era una prostituta, pero ella fue y lavó y enjuagó los pies de Jesús en la casa del fariseo. Y cómo el Señor Jesucristo le explicó, a su encamado anfitrión, que ella realmente lo que hizo fue expresar su gran amor debido a la cantidad de pecados que se le habían perdonado. Eso lo encuentras en Lucas 7:47. ¿Sabes una cosa? Una característica de un creyente que entiende el perdón es que sabe que su vida no le pertenece, sino que tiene que estar a los pies de Cristo para que Él haga lo que Él quiere. No soy mi dueño, Señor. Eres tú mi dueño. ¿Qué quieres que tú haga? ¿Le has dicho, Señor, qué quieres que tú haga? Yo soy tu siervo. Tú eres el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿En qué quieres que te sirva? Imagínate uno con un buen trabajo, buen salario, buenas comodidades, buena casa. Y decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, déjame decirte que Él contesta esa oración. Él contesta. Como le contestó al joven rico. Ve y vende todo. No estoy diciendo que vaya y venda a ustedes las cosas, no estoy diciendo eso. Significa deja todo lo que te estorba para seguirme a mí. Porque conmigo tienes vida eterna. Con este mundo solo vas a tener algo pasajero y fútil. Hemos visto el amor de Dios como parte de la fe salvadora, la manifestación, los que aman a Dios. Hemos visto el perdón, la persona perdona, la persona perdonada siempre está agradecida. Pero también el amor de Dios, de los que aman a Dios, el amor a Dios, está relacionado con la obediencia. Y el Señor Jesucristo en Lucas 6:46 dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor si tú no vives como yo te estoy diciendo que vivas? El corazón que desobedece con pertinencia es un corazón que no cree ni ama. No podemos pensar que un corazón que no obedece está amando al Señor, puesto que el amor de Cristo nos constriñe. 2 Corintios 5:14. Es duro cuando alguien le dice a uno, te amo. Y uno dice, me amas, pero no te veo haciendo lo que yo te he dicho. ¡Qué tremendo! Si el Señor no lo dijera de esa manera. Tenemos que entender que su palabra nos constriñe, que su palabra es la que controla nuestra vida bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Juan 15:14 dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y en este contexto es claro que Jesús usa el término amigo como un sinónimo para discípulo verdadero. Un discípulo verdadero. Y uno mira eso y se queda sorprendido verdaderamente. Pablo describe a quienes reciben la seguridad eterna como los que son llamados. Así como nuestro amor se origina en Dios, sucede lo mismo con nuestro llamado para pertenecer a la familia celestial. En todo sentido, la iniciativa y la provisión para la salvación única y exclusivamente vienen de parte de Dios. En su estado caído y pecaminoso, los hombres solamente son capaces de odiar a Dios. Yo no he encontrado una persona que no ame a Dios, que yo le diga, tú odias a Dios. Y la gente dice, no soy de su religión, pero no odio a Dios. Claro que lo odia.
Claro que nosotros odiábamos a Dios antes de conocerle. Si Dios no ha hecho la obra en nosotros, por eso no nos mueve muchas cosas. Por eso tal vez el corazón puede estar encallecido, duro, como el del faraón. Me siento religiosamente que puedo llevar algo a cabo, pero no estoy entendiendo que en todo sentido la iniciativa y la provisión de la salvación vienen de parte de Dios. Porque esa es la condición caída del hombre. Porque sin importar son enemigos de Dios, como lo dice Romanos 5:10, e hijos de su ira, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo realmente quería manifestar, o manifestó más bien, y dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, en Mateo 22:14, estaba haciendo referencia al llamado externo del Evangelio que se extiende a todos los hombres. ¿A fin de qué? De que crean en Él. Es un llamado. Y en la historia de la iglesia tenemos que ver realmente que no hay nada más obvio que el hecho de que muchas, y permítame decirle quizá, la mayoría de personas que recibieron este llamado no lo han aceptado. Y eso es algo duro. Porque el llamado tiene que ver con rendición. El llamado tiene que ver con humillación. El llamado tiene que ver con obediencia. El llamado tiene que ver con rendirse totalmente al Señor. Lo hermoso es que en las epístolas el apóstol Pablo, utilizando los términos llamado y llamamiento, se emplean en un sentido diferente, que hace referencia a la obra soberana de la regeneración que Dios opera en el corazón de un creyente. En realidad, esto conlleva una nueva vida en Cristo. Los que son llamados, los dos versículos que encontramos ahí, siguientes, el 29 y el 30, son los que nos hacen esa afirmación. Los que nos dejan ver para qué son llamados. Porque observa el versículo 28 terminando, dice, para los que son llamados, conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, a los que llamó, los que son llamados, entonces los va a hacer a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos. A los que predestinó, versículo 30, a esos también llamó. Es decir, es lo que Dios hace, llamar. ¿Para qué? En este sentido, todos los que son llamados son escogidos y redimidos por Dios y al final van a ser glorificados, es lo que nos dice su palabra. Han sido predestinados por Dios con toda seguridad para ser sus hijos, para ser conformados a la imagen de su Hijo unigénito. Yo te quiero preguntar, para terminar, tal vez tú puedes contestar con toda certeza, yo sé, yo amo a Dios. Yo sé porque yo amo a Dios, porque entiendo cómo Dios me ama a mí. Y yo sé que cualquier situación y circunstancia que viva estará en el control del Dios soberano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por este tiempo, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor, y por un estudio como este, Señor, que nos lleva a descansar en tu soberanía, a pesar de cualquier sufrimiento en el que nos encontremos. Señor, contrario al corazón endurecido, este es un corazón, Señor, que realmente se humilla y se postra delante de ti, reconoce toda tu grandeza y toda tu magnificencia, que reconoce tu poder, que reconoce que tú haces todas las cosas conforme al designio de tu voluntad, Señor. Reconocer que tú eres el Dios supremo y que estás por sobre todas las cosas. Nuestro ruego y nuestro clamor, Señor, es que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, Señor, a examinar verdaderamente el amor con el que tú nos has amado, Señor, y a entender y comprender más la magnitud del perdón que hemos recibido, Rey de gloria y majestad. Honramos tu nombre y te damos la gloria en Cristo Jesús.
Amén.